Muy bien, gracias. Gracias por estar. Su primera impresión sobre el tema de la protesta por las tarifas y del tema de las tarifario tarifas en general, que usted alguna declaración, algún pronunciamiento que ha tenido. Sí, porque hay que tratar de no caer en la tentación de analizar la medida y la manifestación, sino el fondo de la cosa. La manifestación tiene su razón de ser sin ninguna duda, y creo que el problema es un gobierno que reincide en el error, que minimiza la situación y que... Yo vengo diciendo, me parece que lo peor del macrismo es cuando hace kirchnerismo, cuando creen que pueden andar por la banquina y llegar a objetivos que ellos dicen buscar por el camino de la ilegalidad. El ajuste es brutal y no hubo una consideración sobre el contexto económico-social, fundamentalmente porque no hubo la audiencia pública. La audiencia pública, que no es vinculante, siempre es obligatoria, entre otras cosas porque es el ámbito que sirve para que la gente pueda participar, opinar, recibir información y analizar ese contexto y esas consecuencias. Ahora, está bien, esto es, digamos, sería parte del recorrido jurídico, político. La pregunta que uno se hace es, más allá de la audiencia pública, ¿hasta dónde la sociedad entiende y está en condiciones de aguantar un aumento de tarifas cuya base hoy sería del 400%? Estamos hablando, digamos, de casi una concesión, y es el 400%. Sí, por eso. A ver, primero no hay, digamos, porque lo que no se fijó tampoco en las resoluciones es cuál era el criterio para el aumento. En realidad no había una valoración de por qué debía ser eso y no otra cosa, y lo mismo pasa con el 400. ¿Por qué no es 300 o por qué no es 600? El tema es a dónde se va. Yo creo que la sociedad estaba y está preparada para tolerar un aumento, pero un aumento en la misma medida que se venía anunciando, que era un aumento gradual, lógico, razonable, que pudiera ser pagado. Esto exhibe además las contradicciones dentro del propio gobierno, con un ministro de Economía que quiere poner prioridad al ataque a la inflación y el ministro de Energía que aumenta 1000% las tarifas, ¿no? Y la otra cuestión es a dónde iba el aumento de la tarifa. No lograron ni bajar el déficit, ni bajar los subsidios, por eso, ni bajar los subsidios, ni mejorar la inversión, ni lograr el autoabastecimiento. Entonces, nada de todo esto sirvió para los objetivos que ellos mismos se habían planteado. Pero encima, insisto, por el camino de la ilegalidad. Frente al fallo de la Cámara Federal, un fallo además que va mucho más allá de todos los anteriores, porque lo que declara... De La Plata. Es el único que va sobre la cuestión de fondo y declara la nulidad de las resoluciones. El gobierno que debió haber hecho, tomarlo en realidad, tomaba eso y empezaba de nuevo la historia. En cambio, una puerta de salida. Eso. Claro, exactamente. Y en lugar de eso sale y dice, no, vamos a hacer las audiencias en octubre. ¿Por qué no las hacen en agosto? Y empiezan las cosas de nuevo todo el tema de la Corte Suprema, la idea del persantum que no podía ser, etcétera. Muy desprolijo, muy desprolijo, porque además pretendieron ejercer sobre la Corte una presión para que la Corte falle lo que ellos querían, y la Corte le puso sus límites, ¿no? Entonces, yo siento que todo esto debilita al gobierno. Y ellos han minimizado las consecuencias, tal vez porque no tienen la mirada que el resto de la sociedad está esperando, que es, en lugar de andar solamente las cuentas y viendo además de qué manera garantiza la rentabilidad de los grupos económicos, porque sigue pareciendo que ese es el objetivo principal, empiecen a mirar un poquito lo que pasa en la calle, ¿no? Antes de entrar al tema de su litigio con la expresidenta y de la caja de seguridad de Florencia Kirchner que se abrieron, le pedimos al director que en 30 segundos, nos repase cuál es el estado judicial de la plana mayor kirchnerista. Cristina Fernández de Kirchner, Julio De Vido, Amado Vudú, Aníbal Fernández, Axel Kicillof, José López, Juan Manuel Abal Medina, Jorge Capitanich, Ricardo Jaime, Juan Pablo Schiavi, Guillermo Moreno, Alejandro Banoli, Daniel Goyán, José Sbatela, Sebastián Gramajo, Héctor Capaccioli. ¿Granero nos faltó? Algunos más faltan. Sí, bueno, es una lista provisoria que se está moviendo tanto. Y hay algunos que tienen más de un procesamiento, pero bueno, no está procesado por el Cedronar. Era para enfocar un poco y ayudar a recordar que es la lamentable fotografía de los últimos años. Ahora, ¿no?
Cristina dice que la persiguen porque la quieren detener, y con usted se la agarró y le dijo de todo, y usted le contestó también. No es un duelo de lenguaje florentino, sino que se dicen cosas. ¿Qué va a pasar con esto? ¿Con el litigio suyo con Cristina? ¿Con las causas que usted está denunciando? ¿Con las cajas de seguridad de Florencia Kirchner? Frente a esta idea de que puede ser una perseguida política, yo creo que lo único que nos falta es que salga Lópezito a decir que lo persiguen políticamente, mientras que estamos viendo cómo pasaba en los bolsos, ¿no? A ver, yo dije que había cajas y había cajas. Dije que había millones de dólares y había millones de dólares. Esto usted dice porque se abrió hoy. Sí, y por lo que la presidenta me está demandando a mí, en realidad. Entonces, dije que había cajas y había cajas. Dije que había millones de dólares y había. Dije que estaban a nombre de Florencia Kirchner y estaban. Dije que había movimientos extraños en las cuentas y había movimientos extraños en las cuentas. Bueno, fundamentalmente... Cuando ella blanquea la dolarización de sus ahorros. Claro, pero hay que entender esto. No hay ningún delito en cambiar los pesos a dólares tampoco. Ahora, ella hace estos movimientos casi en simultáneo con que el juez Bonadío la convoca, y ella había ido a tribunales ese día para esa razón, que era notificarse del embargo sobre sus bienes. Entonces ella se desapodera de lo propio. Ella tenía una cantidad de plazos fijos, más de 10 plazos fijos, con una cantidad importante de dinero, que lo termina pasando a la cuenta de Florencia. Bueno, esta es la conclusión que usted saca de lo que hoy se conoció, por ejemplo, de los 4.600.000. Mínimo eso es extraño, que estando a nombre de ella de repente pase a tenerlo Florencia. Me cuenta de vuelta, usted dice que esto fue después que Bonadío le dictó el embargo. Ella había ido el miércoles de la semana pasada a tribunales a notificarse de eso. Pero ella rechazó el embargo. Claro, pero a mí me da la impresión que lo que se busca también es insolventarse. ¿Por qué razón yo presenté el escrito? Que no fue una denuncia, en realidad el escrito se llama "Le pido al fiscal que investigue", porque en esa causa, que era un poco lo que ustedes decían antes, es la famosa causa Otesur, donde en realidad lo que se está investigando es la ilicitud de origen del patrimonio de la familia Kirchner, una ilicitud que surge, entre otras cosas, porque recibía, igual que los Sauces, sumas millonarias provenientes de empresarios contratistas del Estado. En realidad, con eso han armado una fortuna millonaria en los últimos años, que a mi juicio es producto de los delitos que se cometieron desde el ejercicio del poder. Ese es el núcleo de lo que se está investigando. Y juez y fiscal, sobre todo el fiscal Policita, ha desplegado una acción muy importante para buscar cómo está constituida esa fortuna y ver de dónde sale esa fortuna. Entonces busca los inmuebles en el registro de la propiedad, busca las sociedades en el registro de sociedades, las empresas, los hoteles. Y yo lo único que le dije es, además de todo esto, busque la plata en efectivo, porque usted no va a tener una totalidad de la fortuna que tienen si no va y mira qué cosa hay en las cuentas. Y mírelo antes que se la terminen de llevar, porque tenga cuidado, porque en estos días se la están llevando la plata, ¿no? Y evidentemente no me equivoqué. Todas las cosas que dije son las cosas que vamos viendo. Perdón que insista sobre una cuestión, porque por ahí yo malinterpreté. Usted dice que en el momento que Cristina se notifica del embargo hay un traspaso de las cajas de nombre de Cristina a nombre de Florencia. Sí, había sido en los días previos. Bueno, sí, Por eso hay que mirar con cuidado todo esto que yo digo, mínimamente son movimientos extraños. Hoy, según lo que yo tomo conocimiento a través de los medios, los 4 millones de dólares que hay en la cuenta a nombre de Florencia Kirchner son fajos de los Estados Unidos con un depósito hecho en este año. Entonces yo digo, bueno, a ver, el juez que empiece a mirar de dónde viene esa plata, cómo es que llega esa plata a esos lugares, pues yo tampoco sé si en realidad especificaron los plazos fijos que Cristina tenía o esta es plata que viene de algún otro lado. No lo sé, sinceramente. Lo que le estoy pidiendo al fiscal es que investiguen por lo menos esto que yo considero movimientos no normales en el patrimonio de alguien. Recordemos además que Florencia ni siquiera puede ella acreditar esto. A esta gente no le cierra ni siquiera el blanco, no le cierran las cuentas en blanco de lo que heredan de Néstor Kirchner a lo que hoy tienen como patrimonio. El abogado de Cristina Fernández de Kirchner
dijo que usted va a tener que ir ahorrando bastante dinero porque todo este litigio le va a salir muy caro. Yo Usted está ahorrando, está guardando para esa digamos, eso con circunstancia seguridad, eventual. porque lo que está claro es que yo no me enriquecí en la función. Llevo muchos años en la función pública y sigo viviendo en la misma casa que compré hace 25 años, en realidad. Es algo que no pueden decidir ellos. Entonces, por supuesto, él es consciente de que yo no tengo plata para pagar un juicio millonario. El abogado ha dicho una sarta de disparates también en estos días. Creo que a esta altura ni siquiera le hace mucho bien. Ellos tienen muchas dificultades para explicar, en realidad, y cuando sale el abogado a explicar me parece que los deja peor. Ahora, también en esto ha sido muy llamativo el estado de nervios que transmite no solo el abogado, sino la señora de Kirchner la semana pasada. Ella nunca había hecho una referencia personal. A mí no, eso le iba a preguntar. A mí me porque llamó en verdad mucho la nunca atención. cuando fue acusada de cantidad de cosas, Claro. ella contestó. Sí, sí. Es la primera vez que contesta y personaliza la Sí, sí. respuesta. A mí me llamó mucho la atención y por supuesto lo adjudico a que por detrás de las cuentas y la necesidad de andar rindiendo cuentas, lo que se está derrumbando es el relato. Está claro que se les cae el relato y que lo que yo hice fue ponerla en evidencia para que ella explicara en realidad cómo tiene, después de tantos años de funcionaria pública, cobrar un sueldo de la administración pública, las sumas millonarias que tiene. Hoy ella sale, recuerden ustedes cuando dijo que su fortuna era por ser una abogada exitosa y no le conocemos ni un solo juicio que haya ganado. Ahora dijo que su fortuna se debía a los alquileres de inmuebles, que ella se había dedicado a alquilar. Lo que obvió decir es que las sumas millonarias que acumularon fueron el pago que le hicieron 2 empresarios contratistas del Estado. Eso es en gran medida el incremento de aproximadamente 10 millones de pesos por año que ella declara, insisto, en blanco, proveniente de 2 empresarios a los que ella benefició con sus decisiones. Por eso es que también ¿De quién hablamos? ¿Lázaro Báez? Claro, no, y los funcionarios públicos, esto iba a explicar. Por eso en las últimas semanas yo también presenté un escrito pidiendo la ampliación de la investigación para que se incluya el delito de asociación ilícita, que es, dice el Código Penal, la asociación o banda, el Código dice que son una banda, de 3 o más personas que se organizaron para cometer delitos. Porque lo que nos convencimos, y creo que esto está a la vista, es que no hay hechos aislados, no hay ningún llanero solitario acá. Y hay que entender además, frente al episodio de López, que ustedes también están analizando, López no actuaba solo. Y si hay una persona que servía claramente como el engranaje de un sistema de corrupción muy institucionalizado dentro del Estado, era López. Porque López era el coimero, el valijero, el que pedía, pero pedía a nombre de la señora. Nadie le hubiera ¿A usted le dado. consta eso o son cosas que se escuchan y todavía no se prueban? Pero a ver, nadie le hubiera dado a López un peso si era para José López. Todo el mundo sabía que ponía en un lugar que terminaba tributando en otro. Pero además me remito a las pruebas y a los elementos. López le daba las obras públicas a Lázaro Báez y Lázaro Báez le pagaba con el formato alquiler de inmuebles, hasta le pagaba el alquiler y las expensas del departamento que ocupa Cristina Kirchner. Entonces, pocos casos hay de un circuito de retorno tan pero tan sencillo. Lo benefician con esto. Y lo que digo es que de esa asociación ilícita participaban muchos. Echegaray es una pieza central en todo esto. Lo es Devido, lo es López, lo es el director de Vialidad. Entonces, me parece que hay que empezar a tener una lectura un poquito más integral, porque si no nos quedamos con las monjitas. Yo no quiero exculpar a las monjitas, pero la verdad, miremos el circuito de corrupción que hay alrededor de José López, que era el engranaje de eso. Antes de que terminemos, le quiero hacer un par de preguntas de la política de todos los días, que es otro escenario. Usted hace poco se sacó algunas fotos con Sergio Massa, hicieron algún acto juntos en Mar del Plata. Hoy Massa va y se sacó una foto con el senador Pichetto, con el senador Valmedina, con el diputado Romero, que preside el bloque justicialista. ¿Usted cómo le cae esto? ¿Hay una alianza con Massa que incluye la relación de Massa con el peronismo más tradicional? A ver, yo no tengo con Massa ningún tipo de alianza electoral, y no estamos pensando en el año que viene. Esto nunca ha sido materia ni de conversación entre nosotros. Sí está claro que hay un espacio intermedio en disputa, que seguramente será el año que viene, que es cada vez más grande, porque ni los votantes de Macri y de Scioli son enamorados de Macri y de Scioli, y hoy esa es la gente que quiere que nosotros trabajemos en lo
lo que nosotros le llamamos la agenda social, que es la agenda de la gente. Entonces yo coincido con Massa, porque Massa es una persona que además lo practica todos los días, que va al Congreso, y este muchacho ha sabido negociar en el Congreso mejoras para los jubilados, mejoras para las pymes, mejoras en el impuesto a las ganancias, para las provincias. Entonces a nosotros nos identifica hoy una agenda de trabajo vinculada con cómo le hacemos mejor la vida a la gente, porque ese es el objetivo de la política. En ese espacio intermedio, que yo creo que es muy, muy grande, veremos el año que viene cómo estamos y quiénes entran en esa disputa de ese espacio. Dígame una pregunta, la vuelvo al tema anterior. ¿Usted cuándo tiene la mediación? La mediación es para agosto, yo estoy pidiendo mañana el adelanto de la fecha. ¿Es tete a tete o pueden ir los abogados? La ley dice que es obligatorio, que es personal, y hace una excepción para quienes viven a más de 150 kilómetros. Por lo tanto, supongo que tal vez ella esté exenta de ir. Una aclaración es que la señora de Kirchner me denuncia a mí penalmente, y esa es la causa que está hoy en la jueza Servini de Cubría, y por otro lado me manda la citación para la demanda, que es una demanda patrimonial, económica, de daños y perjuicios, ¿no? En esa es en la mediación, no es una audiencia en la penal, que seguramente también vendrá, ¿no? Vamos a tener que volver a invitarla después de ese momento. Sí, a que nos cuente cómo fue el encuentro. Gracias, muy amable. Gracias a ustedes. En menos de 2 minutos, Beatriz Sarlo en Código Político.